las personas cuando llegan a las comunidades noajidas vienen con una idea de que la Torá tiene 613 mandamientos, ¿sí? Vienen con esa idea. Al encontrarse de que hay 7 preceptos universales, el pacto noédico y bueno, todo lo que entendemos y conocemos, empiezan a mirar los números y les llama la atención, decir, bueno, ¿por qué nosotros 7? ¿Por qué el pueblo judío 613? Entonces surge esa pregunta de decir, ¿por qué nosotros 7 y por qué ellos 613? Porque hay una diferencia tan abismal de mandamientos. Y bueno, esa es una de las preguntas que también se hace con mucha... se repite muchas veces esa pregunta a las personas que llegan a las comunidades. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? La pregunta es buena. De hecho, si uno se pone a pensar, ¿cómo sabemos que hay 613 preceptos? ¿De dónde saben? En la Torá no dice que hay 613 preceptos, ¿verdad? Es algo que nosotros deducimos. En todo caso, los 613 preceptos tampoco los puede hacer todo judío. Por ejemplo, yo no soy sacerdote, yo no soy Cohen, yo no soy levita, y entre los 613 preceptos hay preceptos para los levitas y para los sacerdotes. El tema de cómo se hace un sacrificio, el tema de cómo se hace el altar, el tema de cómo se hacen las velas, etcétera, de la menorá, del candelabro del templo, son preceptos que están dentro de los 613 preceptos. Hay preceptos para mujeres. Yo como mujer no puedo hacer un precepto de los 613 preceptos para mujeres. ¿Sí? Y los preceptos de hombres, una mujer no los puede hacer. Y un sacerdote, por ejemplo, uno de los 13 preceptos es que el sacerdote no se puede casar con una mujer viuda. ¿Sí? Entonces, yo no soy sacerdote. Y es más, incluso un sacerdote, si al no casarse con una mujer viuda está cumpliendo ese precepto constantemente, ¿me entiendes? Entonces es mucho más amplio que eso. Incluso entre los 613 preceptos, y este es mi punto, incluso entre la gama de 613 preceptos, hay preceptos que el judío no puede hacer, porque aunque son 613 preceptos de Israel, no todo israelí o israelita, como lo llama el judío, lo puede hacer. En cuanto al Noágida, y también en cuanto el de Israel. En Israel, generalmente, en términos generales, hay 3 categorías de preceptos, términos que no me quiero extender en eso, pero hay 10 mandamientos. 10 mandamientos que son las 10 raíces de las cuales se desmiembran los 613 preceptos. ¿Sí? Y por eso te preguntaba, ¿de dónde están que hay 613 y no 614? ¿Cómo están que no hay 612? Entonces, de los 10 mandamientos se desmiembra toda la gama de leyes que tiene el pueblo de Israel, y no solo eso, de los 613 se desmiembran otros más leyes que tenemos en el pueblo de Israel, que son detalles de detalles, el hecho de que el tzitzit se cosa de una manera y no de otra, ¿sí? Está escrito en la Torá, que hay que hacer tzitzit, flecos, como lo traducen en español, en las puntas del vestido, ¿sí? Y como así, ¿qué punta tengo en el vestido? ¿Y cómo se hace? ¿Acaso qué es un fleco? ¿Qué es la palabra fleco? ¿Sí? Entonces, acá viene ya lo que es la tradición oral, que son el proceso histórico que pasamos el pueblo judío para llegar a las conclusiones de cómo se hacen nuestros preceptos. Entonces, es por eso que se hacen ahí. Entonces, en cuanto a las leyes noajidas, es algo similar. Ahí están los 7 mitzvot, los 7 preceptos noajidas, que son 7 fundamentos principales, 7 categorías, que también, a propósito, hay 3 categorías más elevadas, que de ahí son los 7, y de los 7 empiezan a aparecer un montón de leyes, que por ejemplo está el libro Brit Shalom, que empieza a desmenuzar en más detalle muchos más preceptos. Un ejemplo que es el que me gusta mencionar a mí: si una persona tiene una casa de 2 pisos y el segundo piso, él no pone un cerco, ¿qué pasa si una persona sube en el segundo piso y se cae del segundo piso y Dios no lo quiera, fallece? Es culpa del dueño de la casa. ¿Por qué? Porque el dueño de la casa, si él no puso un cerco, él está matando indirectamente. Y una de las leyes noajidas dice no matar. Y si la persona causó la muerte, exacto, es el libro Brit Shalom, es como el Shulchan Aruch de los noajidas. Yo me atrevo a decir que esa será la primera versión. Estoy seguro que más adelante van a seguir, el volumen va a seguir creciendo y va a ser en base a cada país. También se lo pregunta Rav Shelky, porque cómo es que se pueden englobar a todos los noajidas bajo esas leyes, y cada país tiene sus diferencias culturales, etcétera. Y el Rav Shelky me dijo, así será. Cuando haya tribunales noajidas, cada tribunal noajida
va a lograr saber desmenuzar mejor sus leyes. Y es aquí a lo que quería llegar, que de esos 7 fundamentos se desmiembran un montón de leyes noágidas que de ahí los sabios de cada nación decidirán cómo hacer. Por ejemplo, el noágida tiene prohibido hacer injertos. No puede hacer injertos. Kilain. Pero entonces, ¿quién define qué es un injerto? ¿Hasta cuál es el límite del injerto, etcétera? Sí, un noágida no puede abortar porque no puede matar, pero quizás hay un límite en desde qué punto se considera la vida para... son 8 días, son 40 días, son 4 meses, ¿cómo se sabe estas cosas? Entonces, hay sabios entre las naciones que ellos definen estas cosas. Un sabio de la botánica va a definir qué tipos, si una naranja es de la misma especie que un limón y por eso sería un injerto, porque quizás no es de la misma especie, quizás un etrog es de otra especie y no es de un limón, entonces podría ser un injerto de limón y etrog, pero quizás son cítricos y se prohibiría, etcétera. Entonces, y lo mismo, el aborto, entonces definirá el experto en biología del país, sabio noágida, en conjunto con el pueblo de Israel, de definir cuáles son los límites de la vida, cuándo no, etcétera. O, por ejemplo, no comer carne de un animal vivo. ¿Qué tal si se toma una vaca, una célula madre de una vaca, se multiplica la célula y se imprime carne en 3D? ¿Acaso se permite o no? Si la vaca estaba viva cuando se le sacó la célula madre y de ahí se multiplicó las células para imprimir la carne para que sea comestible. ¿Acaso es comer carne de un animal vivo? ¿Acaso no lo es? Entonces son preguntas que se decidirán cuando hayan tribunales noágidas, que eso será mucho más adelante, Besat Hashem, que de hecho ya hay tribunales noágidas en ciertos lugares del mundo, Besat Hashem también en Latinoamérica pronto se hagan, y ahí es cuando se va a, el noágida de la persona, el ser humano, va a entender que realmente la diferencia no es tan abismal de que ellos tienen 613 y nosotros solo 7. No, es todo un mundo que se desmiembra a partir de 7 fundamentos. Es lo que el ser humano debe comprender. Excelente, Jacob, excelente. Y hablando un poco de los tribunales, esperemos que sea en nuestros días, que se puedan formar muchos tribunales noágidas en Latinoamérica y en todo el mundo, que sea así. Bueno, recomendamos el libro Bris Shalom para que lo puedan adquirir, lo puedan comprar. Como decía Jacob, es un libro que documenta y explica muchos puntos, cómo el Benay Noach debe cumplir cada una de las misbot, de los mandamientos noágidas. Bueno, entrando un poco en Occidente, Jacob, hay una pregunta muy interesante, ¿sí?